justamente el hecho de pensar que lo sabes hacer todo tú, ¿sí? Y yo caí también en eso, porque seguramente tú no compras solamente por el puntaje de café, compras por todo un ecosistema que estás, ¿no?, ayudando a dar a conocer ¿sí? Entonces, la sensibilidad en general en el café creo que es una de las claves que podemos promocionar más. Y entonces, para los empresarios, primero, que están pensando, voy a montar algo o no, realmente lánzate, hazlo, por supuesto, con un poco de cuidado, un poco de programación, pero cuando entres en el mundo del café, como sabes, no salimos. Entonces, Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Hoy estoy muy emocionado porque tenemos un invitado muy especial. Desde que empezamos la compañía, Kim ha sido un referente en todos los sentidos y tenerlo acá pues es un gran honor, un gran placer. Kim, gracias por aceptar la invitación. estoy encantado realmente aquí desde, bueno, Socorro, cafetero, y encontrarnos. Estoy, sí, realmente muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a empezar con el podcast. Kim, cuéntanos un poquito de esos inicios en el café, cómo empezó todo y más desde el punto empresarial, cómo has vivido esa, esa trayectoria de crear empresa alrededor del café. Sí, yo creo que nuestras historias, muchos son parecidos, ¿sí? Entonces, yo también trabajaba en una empresa multinacional de café, ¿sí? Y ahí en esta empresa realmente sí me di cuenta que había quizás otras áreas de explorar. Participé en un momento dado en un campeonato de cata de café y ahí esta mañana estaba pensando realmente, descubrí de que hay cafés diferenciados. Y lo descubrí porque estaba visitando los stands de los caficultores y me empezaron a hablar de toda esa variedad que hay. Y en ese momento digo, wow, yo quiero enfocarme en este tema, ¿no? En el café especial. Entonces de ahí empecé, primero dentro de la empresa, creo que todos lo tienen, un poco esta resistencia, salgo de la empresa, no tengo ¿no? Una buena vida, buen sueldo, ¿qué hago? Y tardé yo 1 año y medio en tomar realmente la decisión. Pero de ahí tomé la decisión, me lancé montando un pequeño pop-up, una pequeña cafetería, y a partir de ahí empezó también, como ya estaba dando formaciones en la empresa, Sí, empecé como a darme cuenta, wow, el tema de la formación realmente me gusta muchísimo, pero de café en especial no hay nada. Entonces yo primero tenía que aprender sí. para enseñar, pero como no había nada para aprender, simplemente, bueno, autoestudio, empecé a enseñar y enseñando aprendí. Este yo creo que es mi... Entonces para los empresarios, primero que están pensando, voy a montar algo o no, realmente lánzate, hazlo, por supuesto, con un poco de cuidado, un poco de programación, pero cuando entres en el mundo del café, como sabes, no salimos. Entonces, una manera vas a encontrar para que te salga bien el negocio. Bueno, hace un año tomando la decisión. En ese año de preparación, en ese año de dar el salto, ¿cuáles podrían ser esos consejos o esas vivencias que les puedas decir a las personas que están en la misma situación? Porque conozco a muchas personas que están en ese mundo corporativo y que ven el café una gran oportunidad, pero tienen ese gran temor que hay que tener en cuenta para dar ese salto y no sufrir tanto en ese proceso. Mira, lo que necesita cada empresario es una cierta seguridad, ¿sí? Mental, corporal. Necesitas sentirte seguro antes de lanzar. Y maneras para sentirte seguro son, bueno, puedes hacer deportes o yoga o meditaciones, pero otra manera es empezar a empaparte poco a poco de estos conocimientos que te dan esta seguridad, ¿sí? Y como hoy en día justamente sí hay muchísima oferta y propuesta para aprender, lo mejor que pueden hacer si están en esta fase de qué hago o no, es empezar a meterse a formar a- al 100%, como tú lo has hecho también. Entonces, yo creo que la oportunidad hoy está ahí, de que puedes empaparte y a la hora de estudiar vas a darte cuenta, mira, no, esta idea que tenía quizás no era tan inteligente, voy por otro lado, ¿no? Ajá. Pues yo creo que es esto. El primer paso es empezar a, por ejemplo, hacer catas de café cuanto antes para entender este mundo de café a través de la cata, a través de la experiencia sensorial. Y ahí te va a abrir el mundo bueno, y encuentras tu camino, ¿sí? ¿Dónde puedes tú aportar valor? Lo vas encontrando en el camino. Y creo que Bueno, eso es importante. conocimiento fundamental, o sea, estar entre más conozcas, más aprendas, vas a tener mucha más seguridad para dar el salto.
Y a nivel económico, a nivel de ponerle presión a, bueno, estoy recibiendo el cheque cada 15 días, cada mes, me voy a lanzar, no voy a tener esa seguridad. ¿Cómo manejaste eso en ese momento? A ver, pero yo creo que ese es el carácter también de cada persona, ¿no? Pero yo Ajá. soy una de esas personas que me pongo en situaciones difíciles para crecer. Es decir, yo no tenía realmente nada para ahorrado para empezar, ¿sí? Sí. Y esto era porque, bueno, vivía bien, tenía, bueno, mi vida viajando y entonces gastaba también mucho dinero en eso. Y, y, y yo me lancé literalmente sin este fondo. Ah, Tenía para 3 meses para vivir. sí. Y esto varias veces en mi vida lo he replicado, ponerme expresamente en situaciones donde me obligo a crecer de tal forma que, bueno, tiene que salir sí o sí. A veces lo llaman en algunas literaturas quemar los puentes de trabajo. Ah. Es un poco la filosofía que yo aplico, pero yo entiendo que no es para todos. Oh, y es un gran push porque o funciona, porque hay que pagar las cuentas. Y eso es una forma de hacerlo, de presionar, y créame que funciona. Y no cuando empieza un nuevo proyecto, pues sí o sí hay que lanzarse porque predecir algo en la exactitud de cómo puede pasar es imposible, porque eso en el Excel todo da. Eso, una cafetería en el Excel, un proceso de tueste, una marca, todo es maravilloso, pero cuando empieza uno a operar, ahí es donde empiezan a salir los problemas. Eh, Llevas mucho tiempo acompañando también a empresarios, a personas que quieren aprender de café. ¿Cuáles han sido esas preguntas que la mayoría te dice o con las inquietudes que llegan? Kim, necesito saber esto. ¿Cuál ha sido esa? sí, es curioso porque sí, lo que dices, damos formación en diferentes áreas, ¿sí? Ajá. Producción, tueste y la cafetería. Y es curioso, en la mayoría de las ocasiones, no sé si te pasa a ti también, pero las preguntas que primero vienen están relacionadas con cosas que, en mi percepción, hay que hacerse la pregunta mucho después. Hay cosas antes que son importantes para organizar. Y se habla de las máquinas, qué sistemas, qué tal. Pero es la parte técnica y pensamos que ahí está el secreto de un negocio. Pero realmente no es. Tú sabes, igual que yo, que un buen emprendedor hace un negocio maravilloso con cualquier herramientas, ¿no? Cuanto mejor, está bien, pero no te va a salvar o, bueno, garantizar el éxito. Entonces yo creo que esa es una de las preguntas que viene, ¿sí? Y la segunda pregunta sí que ya es un poco más pensado, ¿vale? ¿Cómo hago para vender? Sí. ¿Cómo hago para conseguir clientes? ¿Cómo hago para, sí, darme a conocer? Y este es el marketing que necesitamos aprender desde el primer momento, lo que tú estás haciendo aquí con los podcasts, lo que estamos haciendo con toda producción de contenidos. Creo que ese es muy importante, sí, para crear nuestra comunidad, para conectar, para realmente, ¿no? Tener seguridad a la hora de vender, es eso, ¿sí? Y ese también viene nuevamente con la formación, con sí, hacer ejercicios de conciencia, ejercicios yo lo llamo de movimiento sensorial, que explico en mi libro también, que son ejercicios que te dan esta seguridad a la hora de tomar decisiones, esta claridad también, ¿no? Porque necesitamos como empresarios claridad. No, dices algo muy importante porque muchas personas creen que el negocio del café es comprar las máquinas, a montar una tienda, o tener una marca de café o comprar una tostadora. Y realmente no, el negocio viene desde la esencia, desde el ADN, desde qué es lo que vas a comunicar. Y eso va a hacer que tu empresa sí o sí se diferencie y tenga éxito. Y lo que dices del marketing es fundamental porque muchas personas ven emprendedores que no, es que de la noche a la mañana ya están vendiendo un montón, pero no es realmente de la noche a la mañana. Llevan 10 años, 15 años, 20 años dándole y solo estás viendo La última la parte. última partecita. Y con las personas que has acompañado, que has tenido procesos con ellos, que les has dictado cursos y que hoy están siendo exitosos en el negocio del café, ¿cuál es ese punto, ese común denominador que has notado que dices, las personas que tienen como este proceso, sí o sí, duran en el negocio y son exitosos? Muy buena pregunta. Esa es como la clave. ¿Cuál es la clave, no, del éxito? Pero sí que veo que muchos emprendedores
tienen en común, yo diría el hecho de que cuando haces las cosas primero desde la humildad, desde la quiero aprender, desde el amor a compartir lo que tú haces y encontrar una solución realmente a un problema, ¿sí? Am, que toman el tiempo para trabajar en sí, ¿sí? Yo creo que esas son las personas que muchas veces tienen más éxito. Y el trabajar en sí, tanto la parte educativo, ¿sí? Pero también la parte personal, la transformación personal. Y tú antes me has contado que eres un ejemplo justamente de esto. Y todos estamos en ello. Es decir, el negocio muchas veces nos ayuda justamente a esa transformación personal. Y luego en la comunidad, y luego en tu entorno, y la familia. Entonces yo creo que esa es una de las claves principales, sí, trabajar a nivel, sí, de autoconciencia y de, sí, creo que es por ahí. eh. Bueno, ahora vamos al otro lado, porque Ah, también uno ve muchas personas que empiezan muy entusiasmadas, que aprenden, que invierten y que fracasan en el intento. Y también hemos visto que hay un común denominador en ese tipo de emprendedores cafeteros. ¿Que has visto que cuál es el común denominador que no les permite continuar y que no ven como la luz después de emprender en café? ¿Cuál es ese común denominador que no les permite tener una sostenibilidad? mm. Yo creo que, Juan Felipe, que este es justamente el hecho de pensar que lo sabes hacer todo tú, ¿sí? Y yo caí también en eso, hasta que me di cuenta, sí, no, de verdad, tengo que rodearme de profesionales. Hay personas que saben cosas mucho mejor que yo, que pueden aportar a mi negocio. Tengo que empezar a construir un equipo. Entonces yo siento que si como empresario intentas tener todo, todo, todo bajo control, Ajá. tienes el riesgo de que no salga como tú piensas y te frustra. Pero creo que también esto a su vez es un aprendizaje para ese empresario de luego montar otra empresa desde otro lugar. Y entonces yo creo que nada está mal, es simplemente un aprendizaje. Pero ¿quieres aprender así o quieres estar guiado por profesionales que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo he hecho esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado. Te dan una visión diferente, ¿no? Entonces, acompañar, sí. Hay gente que no se deja acompañar, yo creo que tienen más retos, sí. No, y el fracaso hace parte del aprendizaje. Por eso, o sea, hay muchos ¿No? proyectos que uno monta y definitivamente no funcionan. Y no es que se haya perdido, simplemente se aprendió. O dentro de un propio negocio, creas líneas que no te van a funcionar. O momentos que de repente ves el fondo y dices, uy, uy, no voy a salir de aquí, pero encuentras una manera de salir. Entonces, el fracaso es bueno para, para aprender también. Y es un ejercicio de resiliencia, Sí. porque muchas personas ven el negocio del café y ven a personas que trabajamos en el mundo del café y ven solo la parte linda del escenario, pero detrás hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y que hay que tener como esa resistencia y decir, venga, pues si le creemos al proyecto, pues hay que aguantar, hay que hacer todo el proceso, pagar el precio de alguna manera para tener una vida muy chévere como la que la gente ve que podemos tener. Bueno, háblame del libro, que veo ese libro ahí, ya, mejor dicho, lo tengo, está en fila por leer, no lo he leído aún, pero me ha parecido genial. Gracias. Sí, sí, Pues sí. la calidad del libro es espectacular y los temas se salen un poco de lo que tenemos en el mundo del café, porque toma el análisis sensorial desde un punto de vista mucho más de percepción y mucho más de interiorizar el café. No es simplemente cato, doy un número y ya. Cuéntanos un poquito. Sí, 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 gracias. El tema del café, como empezamos tú en 2011, ¿no? Yo también 2011, 2012, yo empecé con mi propio proyecto, digamos, ¿sí? Y ahí me di cuenta de que, ok, existen como diferentes maneras de ver el universo del café. El universo comercial, puramente, ¿no? Transacciones y intentar comprar lo más barato posible. El universo del café certificado incluso. El universo de café de especialidad que empezó a nacer un poco así. Y también vi que en cada uno de esos áreas habían retos, ¿sí? Y entonces empezamos con nuestro equipo hacer lanzamientos de cursos y hablando sobre un concepto que hoy lo llamamos café sensible, ¿sí?
y yo lo veo como una idea que junta todo lo bueno de cada una de estas industrias y lo que hace es pone en el centro la sensibilidad como empresario, como catador, como productor, como tostador, como todo, ¿sí? Porque esa sensibilidad te ayuda, antes lo que he dicho, de sentirse más seguro, de captar mejor las oportunidades que hay, pero también cuando estás catando café, no solamente basarte puramente en lo que dices, un puntaje, un precio y ya, no, pero escuchar y estar abierto a todo lo que le rodea, porque seguramente tú no compras solamente por el puntaje de café, compras por todo un ecosistema que estás, ¿no?, ayudando a dar a conocer y a, ¿sí? Entonces, la sensibilidad en general en el café creo que es una de las claves que podemos promocionar más y tiene que ver con esto, ¿no?, desarrollo personal y con también cuando tú trabajas la sensibilidad a la hora de catar, tú vuelves también más preciso, más, ¿sí?, más sensible, más... y como es un concepto muy difícil, digamos, de entenderlo, he Sí, querido poner en un libro mejor organizado. sí. Entonces, pero la idea es eso, es decir, cómo podemos agregar valor y valorar nuestro café a través de nuestros 7 sentidos, ¿sí? Y esto es lo que explicamos de aquí detalladamente, que yo he tenido un viaje, digamos, descubriendo esos otros 2 sentidos, que es uno se llama, en términos así un poco más técnicos, la propiocepción, Sí, y otro es la interocepción. sí. Y esos son 2 sentidos que incluso a nivel científico ya están como, bueno, investigándose y tal. Pero al trabajar ese sentido, te das cuenta que los otros sentidos también se agudecen, ¿sí? Ajá. Y eso es lo que hablamos de aquí. Entonces, cómo agregar valor a través de tus sentidos. No, está genial y ese concepto ya no, no, total, no, 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 es que está ahí, no es porque, sino que había otros en línea, pero mejor dicho, lo tengo en la mesa de noche porque ya lo he empezado a ojear y es increíble, además el trabajo de fotografía, Mm. la calidad de las hojas, de las imágenes, todo es muy, muy bueno. También Al grano, que fue tu primer libro, está muy bien hecho, es muy chévere. Y precisamente ustedes como empresarios cafeteros, si quieren empezar a aprender y abrir ese mundo del café, pues ahí están los libros de Kim, que son fantásticos. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden comprar? ¿Dónde están disponibles? Bueno, aquí en Colombia hay varios sitios, ¿sí? Sí, Uno de ellos es, por ejemplo, los locales de Artipación Café, ahí hay algunos. Luego también hay una empresa que se llama La Taza de la Felicidad, también ellos venden online, son empresas más locales. Y luego están todos bueno, las páginas online conocidos, ¿no? Casa del Libro, Amazon, todos ellos también, ahí se pueden encontrar los libros fácilmente. Sí. Y llegan aquí muy rápido. Sí. no, Entonces, perfecto. Entonces, de hecho, lo compré, llegó en 5 días, pues lo mira. compré online y es súper, súper fácil de conseguir. Kim, un mensaje para esos empresarios que apenas están empezando o que quieren dar ese paso, como lo diste hace más de 15 años en este mundo del café, ¿qué les dirías? ¿Qué les puedes contar como, bueno, venga que hay luz después del el trabajo corporativo, de lo que estés haciendo en el mundo del café? Sí, y es justamente que tiene que ver con luz, porque es este brillo que tenemos cuando empezamos un negocio, que tenemos que alimentarlo continuamente, ¿sí? Entonces, encontrar tu manera de mantener esta ilusión, ¿sí? De mantener esta... Con el café es bastante fácil porque es un tema tan emocional que bueno, nos ilusiona. Pero este asombro por las cosas pequeñitas, por las cosas sutiles, ¿sí? Yo creo que ahí está, para mí está la clave de disfrutar del camino y de mantenerte con esta energía que hace traspasar momentos difíciles en un emprendimiento como todos tenemos. Ese sería como mi mensajito. No, perfecto. Mm. Y siempre hay una pregunta final que ayuda como a entender ese proceso en el emprendimiento de café, que es, ¿cuál fue el mayor reto que tuviste que solucionar durante estos años que llevan en el café que dijiste, mejor dicho, que estuviste a punto de tirar la toalla y cómo lo solucionaste? Porque créeme que eso que tú viviste lo está viviendo la persona que
emprendió y que tiene ese reto y que no, y que se le está cerrando como ya la visión de, bueno, ¿cómo salgo de acá? Cuéntanos un poco de esa experiencia. Sí. Bueno, yo creo que para mí fue un gran cambio durante la crisis de salud que vivimos todos, porque ahí me acuerdo que hace 10 años, cuando empecé con mi idea de dar formaciones, yo empecé directamente a dar cursos online. ¿Sí? Y online realmente muchos de nuestro entorno decía, tú estás loco, es imposible, nadie va a querer aprender algo de manera digital. Y entonces de ahí que te sientes como que, uy, pero ¿por qué no? Porque yo he aprendido digitalmente y he aprendido un montón de cosas, ¿no? Y, y de ahí llegó la pandemia y de ahí sí que a nivel económico fue muy mal porque todo el mundo, todo sabe lo que pasó. Pero como tenía yo plantado esa semilla del digital, Sí, supo aprovechar y decir, ¿sabes qué? Ahora lo transformamos y ahora sí o sí hago lo que sí o sí quiero hacer, porque lo quería hacer desde el principio, ¿no? Pero como siempre tienes ese miedo, quizás no va a funcionar, tal, sí. lo hice presenciales, online, y de ahí cambié mi pensamiento, supe ser flexible, ¿sí? Y darle esta vuelta y de repente transformó todo hacia lo que realmente quería desde el principio. Entonces, seguir creyendo en este concepto que tienes, pero al mismo tiempo estar tan flexible es lo que me ha ayudado. Ah, Ahora, sí, más de 5.500 personas han estudiado digitalmente. Entonces, como, wow, por supuesto, necesitan la parte práctica, pero la parte digital y las asesoramiento que pueden hacer es maravilloso. Entonces, ahí sí. Pero sí, este fue para mí un momento crítico. Cuando tocas realmente el piso, dices, uy, nada está funcionando aquí, y de repente, pum, ay, ok. Sí, es verdad. Yo quería hacer cursos online, ¿verdad? Ahora estás obligado vos. no, genial. Y ahí, primero, flexibilidad. Y segundo, créele a tu intuición, porque desde el principio lo querías hacer. Y hoy que ya lo estás haciendo, te preguntas, ¿por qué no lo hice desde el principio? Y si lo hubiera hecho desde el principio, ¿dónde estaría? Pero Pero siempre pasa. sí. Entonces, si estás en ese punto, hazlo y hazlo funcionar, porque ya no hay opción. Bueno, Kim, muchísimas gracias. Es, mejor dicho, un placer. Y bueno, ustedes ahí ya tienen todas las redes sociales, tienen todos los canales para que hagan sus preguntas, sus comentarios. Les vamos a dejar en la descripción todos los datos de Kim para que lo contacten, para que miren su página web, sus redes y ahí ya, mejor dicho, Café Sensible, ahí tienen todos los cursos online, todas las capacitaciones. ¿Está en Colombia hasta cuándo? Ahora quedo una semanita más. Hacemos un taller el domingo aquí en Socorro. Luego el jueves hacemos algo en Bogotá, ¿sí? Un taller de cata de café sensible. Y luego sí, otra vez para la tierra española catalana donde vivimos realmente muy bien. Y yo te quería hacer una pregunta también. Claro que sí. Quiero, como antes me has comentado de tu historia, y justamente una de las cosas que y quizás antes no lo he mencionado, pero justamente una de las cosas que veo que ayuda a muchos emprendedores a ser exitoso es el hecho de literalmente empezar a hacer catas de café. Entonces me gustaría, no hace falta aquí, pero hacerte la invitación para que hagamos una entrevista online, ¿sabes? Donde puedes compartir esta historia, si te parece. Por supuesto, eso próximamente en las redes de Kim vamos a estar hablando de esa formación en catas de café que cuando iniciamos con la Vibe, ese fue como el canal por donde cumplíamos nuestro objetivo fundacional, que era o que es generar cultura alrededor del café. Y eso fue fantástico que esa historia no la pueden perder. Ahí ya les compartiremos ese podcast o esa entrevista para que vean cómo por medio de las catas de café se puede generar una cultura y se puede cambiar vidas también, porque hemos visto que cuando una persona entiende el café desde todo lo que envuelve ese mundo sensorial, se enamoran y nunca salen. Entonces va a estar muy chévere. Ahí está la clave. Muchas gracias. No, a ti, que estén Súper. muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao. Súper. Bueno, Pero esa es tu cámara, ¿no? sí. Vale. No, igual podemos ir mirando las dos ahí, no hay lío. Tenemos. Bueno, pues qué guay, ¿eh?
encantado. Listo, perfecto. Hacer un podcast así, juntos. Ya, genial. Entonces vamos a empezar.